Es una ley totalmente caduca e inservible para efectos prácticos del día de hoy. Fue una ley, la última vez que se modificó esta ley fue en 1988 y lo único que presentó de nuevo esta ley es que la cartelera a partir de 1992, la cartelera debería de tener el 10% de películas mexicanas, pero no te dice, número uno, ese 10% cómo se debe de contabilizar, si se debe de contabilizar a nivel títulos, si se debe contabilizar a nivel salas, si debe de ser contabilizada por semana, por mes, por año. No dice absolutamente nada de eso. Pero eso sería irrelevante, porque el problema es que no hay sanciones para los exhibidores. Regresando un poco, la ley federal está dividida en 3 secciones. Cada sección se refiere a uno de las diferentes ramas de la cinematografía, es decir, existe la ley que supuestamente debe regular la exhibición, la producción y la distribución. Pero a la hora de la hora es una ley que simple y sencillamente es una serie de artículos que ninguno de ellos lleva ninguna sanción y es solamente meramente de un tipo o de un carácter que trata de ser regulatorio. En el caso, por ejemplo, de la exhibición, lo que dice es que toda película mexicana debe estar exhibida en cartelera por lo menos una semana, nada más, que el precio del boleto se decide libremente, o sea, no hay ningún tipo de verdadera regulación, es nomás una serie de estatutos que no tienen ninguna validez. No habla, como es una ley que fue hecha en 1988 y todavía no ha sido revisada, ni ha sido actualizada, no habla de nuevas tecnologías, no habla de las diferentes vías de distribución, no contempla internet, no contempla ni siquiera en lo que es distribución, se contempla, aunque puede decir tecnología existente o por existir. Tú no puedes decir eso y simple y sencillamente ya lavarte las manos, porque en el momento en el que tú ingresas unas nuevas tecnologías, como es el caso de la proyección digital, hay una cuota arbitraria que los exhibidores decidieron imponerle a los productores para poder exhibir sus películas, que se llama un displacement fee por cada una de las copias digitales que se presentan en sus cines. Es decir, anteriormente pues la película era en celuloide, era en plástico y la copia era física. Ahora no, ahora son digitales, todo es simplemente se va mandando vía un servidor con DVDs o con Blu-rays y demás a los cines y se van descargando en los cines. Como ya no existe esa copia física, los dueños de los cines decidieron cobrarle a los productores una cuota de entre 10,000 y 15,000 pesos por cada una de las copias que aparecen en los cines. Entonces, de todas maneras, a los productores no les sale más barato producir ahora que ya no existe la película, porque lo que antes le costaba a un productor era 10,000 o 15,000 pesos para hacer una sola copia de la película. Hoy en día ya ni siquiera eso le beneficia a los productores, la nueva tecnología. ¿Por qué? Pues porque de todas maneras los exhibidores, y con exhibidores me refiero específicamente a los dueños de los cines, es decir, Organización Ramírez S.A., que es dueño de Cinépolis y de Multicinemas, Grupo México, que es dueño de Cinemex, y que de hecho Cinemex ya adquirió Cinemark, entonces ya cada vez hay menos competitividad, cada vez hay más monopolios en la exhibición de cine. Ellos son los que controlan, entonces te dicen a ti como productor, pues oye, ¿sabes qué? Aunque ya no existen las copias físicas, tú me tienes que pagar la misma cantidad que tú pagabas por la copia, ahora me la tienes que pagar a mí, dueño del cine, para que yo pase tu película en mis cines. ¿Cuál es el motivo por el cual se decidió esto? Pues simple y sencillamente porque los dueños de los cines dijeron, pues ¿sabes qué? Hicimos una inversión multimillonaria en nuestros cines para convertir los proyectores a proyectores digitales y le toca a los productores una parte de pagarlo. O sea, y la ley no dice absolutamente nada de eso, no hay ningún tipo de regulación, no hay ningún tipo de control. Los exhibidores utilizan el medio a su conveniencia. Los distribuidores, que son los distribuidores nacionales, que tienes muy pocos, realmente tienes, por ejemplo, Videocine, tienes otros distribuidores nacionales, Guzzi, tienes Corazón Films. Ellos no tienen ningún poder real sobre los exhibidores y los exhibidores hacen y deshacen a lo que ellos quieren. Por poner un ejemplo, Cinemex inclusive ya por política no trabaja con distribuidores pequeños. Ya por política lo hacen. Entonces, si no eres parte de una distribuidora grande, pues no tienes tu forma de exhibir películas. Entonces, la ley favorece al exhibidor, que es el que más dinero tiene, es el que controla el asunto,
y no hay nadie que les diga que no se puede. Por tal motivo, los exhibidores hoy en día se quedan en promedio con entre el 63 y el 65% de los ingresos brutos en taquilla, dejándole al productor, ya después de que el productor le tenga que pagar, además de impuestos, tiene que además pagarle su cuota de distribución al distribuidor, se debe de quedar aproximadamente con el 40% de los ingresos netos. Quiere decir que una película tendría que hacer 4 veces su costo en taquilla solamente para salir tablas. Y no hay nadie que proteja al productor respecto a esto. ¿Por qué se da esta circunstancia? Porque pues todo se basa en la ley de la oferta y la demanda. Las películas que más llenan los cines son Hollywood. Hollywood tiene un mecanismo de distribución y de exhibición brutal. Entonces los exhibidores están supeditados a lo que Hollywood impone. Si Hollywood llega y dice, por poner un ejemplo, Estudios Walt Disney saca esta nueva película que se llama Grandes Héroes o 6 Grandes Héroes, le dice a Cinépolis o le dice a Cinemex, pues yo quiero meter 1000 copias en México. Entonces dice Cinemex, pues yo te llevo 400, y Cinépolis dice, pues yo te pongo 600. Perfecto, entonces me garantizas tantas semanas en tantos cines. Entonces, si tú traes tu película mexicana, pues no hay manera de que tú puedas entrar, a pesar de que la Ley Federal Cinematográfica dice que tiene que haber un 10% de la cartelera de películas mexicanas. Ahora, al no haber sanción, pues ¿qué le importa a Cinépolis o qué le importa a Cinemex no cumplir con ese estatuto? Entonces, básicamente ese es el problema de la Ley Federal Cinematográfica. Es una ley caduca, es una ley inservible, favorece al exhibidor, deja al productor desprotegido, porque no genera una condición en el mercado que sea competitiva para el productor mexicano. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno mexicano ha hecho? En lugar de cambiar la ley, lo único que hizo fue abrir una nueva ventana de impuestos que se llama la ley Eficine, bajo la cual, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a través del SAT, se puede obtener hasta 20 millones de pesos para hacer una película, o bien el 80% del presupuesto si la película es menor a 20 millones de pesos, y ya con eso el gobierno dice que está estimulando la producción cinematográfica. Puede que esté estimulando la producción cinematográfica, pero no está estimulando la industria cinematográfica. ¿A qué me refiero con esa diferenciación? Una industria es una que puede pararse solita sin necesidad de que tenga elementos externos para que pueda producir. Entonces el cine mexicano necesita de la ley Eficine para hacer películas. El día de mañana que el Congreso decida hacer una reforma fiscal y Eficine quede fuera, la producción cinematográfica en México va a llegar prácticamente a cero, porque hoy en día el 90% de las películas en México se hacen a través de Eficine. ¿Eso qué quiere decir? El gobierno está produciendo películas. De alguna forma, o sea, se puede decir que es el gobierno el principal productor de películas en México a través de su Secretaría de Hacienda y Crédito Público.